y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Continuamos con el estudio acerca de lo que son los dones del Espíritu. Maestro, propósito de los dones. ¿Por qué y para qué se dan los dones en la iglesia por el Espíritu? ¿Qué beneficio traen los dones para la iglesia? Bueno, todas las cosas en Dios tienen un propósito y un objetivo por alcanzar. Dios no es un delincuente que hace las cosas por hacerlas, al azar, a la aventura, a tientas, porque no tiene nada que hacer. Y se pone como a inventar cosas. Ese no es Dios. Dios tiene un objetivo y un propósito, el por qué Él hace las cosas. Las cosas, cuando se hacen sin sentido direccional, pierden su significado. Los dones del Espíritu no escapan a esta verdad. Ellos fueron establecidos por Dios para la iglesia con un propósito y un objetivo. Cuando a través de los dones no se alcanzan dichos objetivos, que ya lo vamos a nombrar, vamos a entrar en eso, y dichos propósitos se debe a dos grandes fenómenos. Primero, la manifestación del supuesto don no es de Dios, es producto de la carne, las emociones o una influencia satánica. O segundo, se le están dando mal uso a los dones del Espíritu dentro de la iglesia. Ok, seguidamente voy a dar razones y voy a enumerar el propósito por la cual fueron establecidos los dones. Primero, para exhortar, del griego parakaleo, el cual indica amonestar a alguien para que siga un curso de conducta intachable. Tiene que ver con inducir al bien, según primera carta a Corintios 14:31. También significa llamar aparte con la idea de confortar e instruir. Ese es exhortar. Pero también los dones fueron dados para edificar o se manifiestan para edificar, del griego oikodomeo. Indica promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia. Esto de el ser promovido por Dios dentro del reino, eso se da o se alcanza por la formación de un carácter, y que la formación de un carácter viene a través de un solo agente, que es el Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo utiliza tres elementos que son la palabra, los dones ministeriales y los dones espirituales. Por eso es que nadie puede ser promovido en el reino para alcanzar un objetivo, el propósito de Dios, que es el establecimiento de su reino en la tierra, en la vida de los hombres, si no hay una formación de un carácter. Y esto viene a través de uno de los elementos que el Espíritu Santo usa, que es los dones espirituales. Entonces, edificar, del griego oikodomeo, indica promover el crecimiento espiritual y desarrollar el buen carácter de la iglesia. Esto es según lo que escribe Pablo en la primera carta a Corintios, el capítulo 14, verso 13, 14, 12, 14, 26. Lo otro es para la consolación, del griego paraklesis. Paraklesis es el acto de asistirnos y auxiliarnos eficientemente en cualquier emergencia. El otro objetivo para el cual fueron dados los dones era para perfeccionar, del griego catartismo, que indica madurar, a completar, para llevarte a un estado o nivel de madurez, según Efesios 4, 12, 13. El otro es para confirmar o conformar. Nunca se olvide esta verdad. Toda manifestación de un don espiritual viene con la finalidad de confirmar, secundar, corroborar, conformar un trato que Dios tiene con la persona. Los dones no dan sorpresas, ellos operan bajo el principio de conformación. Eso hay que entenderlo. Si alguien viene a ti
a decirte algo y lo que te dicen no te confirma un trato que Dios tiene contigo en lo personal, pues descártalo porque Dios no trabaja así. Los dones no dan sorpresa, los dones confirman y conforman. Lo otro es que los dones son para advertirnos o librarnos de cualquier peligro. O sea que la manifestación de un don se da con el fin de librarnos de cualquier peligro que se pueda presentar, sea por efecto de la naturaleza o por parte de una maquinación satánica que se está planificando para dar una emboscada. O sea, Dios por su espíritu, a través de los dones de revelación, nos puede poner al tanto del peligro para que no nos agarre desapercibido y produzca daños. Eso está registrado en el libro de los Hechos, el capítulo 11, versos 27 al 28, Hechos 21, 10, 11 y Hechos 21, 4. ¿Ya? Pero a continuación voy a dar ejemplos del caso. Por ejemplo, en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, debo decir corrido, Segunda de Reyes, el capítulo 6, verso 8 al 12, nos relata cómo el profeta Eliseo manifestó los dones de revelación para advertir a los israelitas del peligro. Eso está escrito en Segunda de Reyes 6, 8, 11. En segundo caso, en Hechos, tenemos un ejemplo muy claro. Se trata de la manifestación del don de profecía que se dio por medio de un profeta llamado Agabo, donde Dios dio advertencia por el Espíritu de una hambruna que se avecinaba en la tierra habitada de Palestina, incluyendo Judea. Los discípulos tomaron cartas en el asunto y recolectaron de sus bienes, enviándole a los hermanos, solventando la situación. Observe que la carestía que se dio en los tiempos de Claudio, emperador de Roma, que fue advertido por el don de profecía manifestado en el oficio de un profeta, no tomó desapercibido a los discípulos, porque los dones se dan para librarte de un peligro que pueda venir, una acechanza, una emboscada, A o B. ¿Ya? Eso está escrito en el libro de los Hechos, el capítulo 11, verso 27 al 30. Tenemos otro ejemplo, se trata de la advertencia que Dios le dio por revelación en sueño a los reyes del oriente y a José del atentado de Herodes planificado en contra de Jesús en su niñez. Eso está bien escrito en el libro de los Hechos, el capítulo 2, verso 1 al 12, el capítulo 2, verso 13 al 15. O sea, podemos observar, según el pasaje, los reyes sabios y José no fueron sorprendidos por Herodes porque tomaron en cuenta la advertencia que se les hizo a través de un don de revelación que se manifestó en sueños, que es un tipo de visión. Eso tenemos que estar claro en el asunto. Con estos ejemplos, dejamos en claro que uno de los objetivos de los dones es hacer advertencia de cualquier peligro que se avecine, no importando la fuente que lo produzca. Sea donde venga, Dios te va a advertir. Ahora, cuando Dios te advierte de un peligro a través de un don de revelación, no es para que te resignes al peligro. O sea, si Dios me lo dijo y Dios habla, cuando Dios habla, Dios cumple. O sea, esto olvídate, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Lo que Dios dice se va a cumplir. No. Dios te lo está advirtiendo con una palabra de revelación para que tú te resistas en oración, intercedas para que a través de la intercesión le des acceso a la soberanía de Dios y Dios por el Espíritu, a través de la manifestación de ángeles, Dios pueda librarte de ese peligro, de ese atentado. Eso tienes que tenerlo por delante. Quiero hacer una observación del caso. Cada vez que se manifiesta un don de parte de Dios por el Espíritu para informarte de un peligro, no lo hace para que te resignes. Eso quiero que usted entienda. No lo hace para que te resignes a Él, lo haces con el fin de que intercedas y tomes cartas en el asunto y evitar consecuencias trágicas. Según Hechos, el capítulo 21, verso 4 al 14, nos da un ejemplo claro de cómo Pablo fue advertido por el Espíritu Santo del peligro que enfrentaría si llegaba a Jerusalén. Si se lee el pasaje completo
y le damos un estudio y analizamos el pasaje, nos daremos cuenta que por 2 veces fue advertido, pero Pablo en su terquedad no hizo caso a la advertencia y sufrió las consecuencias. Al parecer no era la voluntad de Dios que Pablo pasase las tribulaciones que se dieron en Jerusalén. El verso 4 dice, del capítulo 21, el verso 4 dice, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Oye, le decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén. En el verso 11 del capítulo 21, en el verso 11, Pablo recibe la segunda advertencia de no ir a Jerusalén, lo cual se confirmó en el verso 12, donde dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Al oír que la palabra de advertencia que se le está dando a Pablo a través de un don de revelación, Pablo, no vaya. Pero Pablo en su terquedad no hizo caso al asunto y tuvo sus consecuencias. La iglesia que intercedía y los creyentes que estaban al frente del caso, al oír esto, le rogamos, dice el texto, nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pero en el verso 13 podemos notar la obstinación y terquedad de Pablo, no tomando en cuenta la advertencia del Espíritu. Pablo dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. En el verso 14 se muestra que sí fue una advertencia del Espíritu y sí hubo una obstinación y terquedad de parte de Pablo. El verso dice, y como no le pudimos persuadir por el Espíritu, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Este caso pasa en muchos de nosotros, donde Dios por el Espíritu nos advierte el peligro y nosotros en nuestra obstinación y terquedad no tomamos en cuenta la advertencia y sufrimos las consecuencias. Digo, si fracasamos y somos agredidos de parte de Satanás, es porque no estábamos atentos a la dirección del Espíritu y a la advertencia que Dios Padre nos da por medio del Espíritu Santo, a través de una manifestación de un don. Entonces, nunca Satanás podrá operar en nuestra contra en una forma desapercibida si tomamos en cuenta y entendemos la advertencia que viene de Dios por el Espíritu Santo a través de un don. Eso hay que estar bien claro en ese asunto. Vamos ahora a tocar el tópico de que los dones no son. Vamos a hablarte el para qué no son los dones y vas a entender automáticamente el para qué son los dones. O sea, la mejor forma de enseñar el para qué son las cosas es enseñar el para qué no son las cosas. Los dones no son para manipular. Óigase, los dones no son para manipular. La manipulación está en contra del carácter de Dios. Dios no manipula a nadie, Él no manipula a nadie, todo lo contrario, persuade en amor. La manipulación es un tipo de engaño y esta es la forma como Satanás se mueve o como se mueve el ocultismo. Aunque la expresión manipular no es un término bíblico, si analizamos sus características nos daremos cuenta cómo la manipulación está muy lejos del carácter de Dios y a su vez es un principio satánico. Oigas esto, la manipulación es el acto de intervenir de forma poca escrupulosa en cualquier medio para obtener beneficios personales. Eso no lo hace Dios, eso no está de acuerdo al carácter de Dios, ni a las demandas de Dios, ni a la paternidad de Dios, ni al amor de Dios, ni a la misericordia de Dios, ni a la paternidad de Dios. Cualquiera que se mueva en este espíritu de manipulación es un chantajista, es un hombre influenciado para el diablo para hacer esto. Los dones no se deben
utilizar para tal fin, de paso nunca vendrán para tal fin. Para intimidar. Los dones espirituales no son para intimidar. La intimidación es el acto de amenazar, asustar, amedrentar y atemorizar. La intimidación es totalmente ajena al carácter de Dios. Cuando un don se manifiesta de parte de Dios, no hay lugar para la incertidumbre ni para el temor. La manifestación de un don en su mayoría produce gozo, paz, confianza, seguridad, librando a la gente de dudas y de temores e impartiendo seguridad. Eso es lo que produce un don espiritual. Nunca manipula, nunca intimida, nunca controla. Siempre que los ángeles hicieron sus apariciones, lo que llaman una teofanía o una aparición, lo primero que decían eran: no temas. El temor no procede de Dios. Y esto es uno de los sentimientos negativos que produce la intimidación. La gente se siente intimidada, atemorizada. Eso no viene de parte de Dios. O sea, ¿cuánta gente en nuestras congregaciones han sido víctimas de este tipo de supuesta manifestación que viene de parte de Dios? Y que a través de la manifestación Dios demuestra su venganza, demuestra su ira, su enojo. Supuestamente es Dios el que está hablando. Aquel Dios que te dio, te va a quitar lo que te dio. Aquel Dios que produce sanidad va a producir una enfermedad en ti. Aquel Dios que te bendice viene con ira para maldecir tu vida. Y te ponen condiciones a través de dichas manifestaciones, que el Señor dice que si no haces esto, vendrá sobre ti esto. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Ese no es el tipo de manifestación a través de un don espiritual producido por los carismatas, por los carismas, los dones espirituales en un tiempo de gracia. Dios no hace eso. Si tú estás quebrantando un principio de reino, un principio bíblico, un principio universal, Dios a través de un don puede manifestarte una advertencia de las cosas que pueden venir sobre ti como causa y efecto, como consecuencia de lo que estás haciendo. Pero las consecuencias negativas no van a venir de parte de Dios, porque Dios te va a decir a través de un don que si sigues haciendo así, pues Él te va a arrancar la cabeza, Él te va a quitar tu mamá, Él te va a quitar tu papá, Él te va a quitar la suegra, Él te va a quitar los hijos, Él te va a quitar los bienes, Él te va a quitar el carro, y Él te va a matar, y te va a quitar la vida, y te va a mandar para el infierno. O sea, eso no es lo que enseñan las Escrituras. Eso, la Biblia no dice eso. Ese no es el Dios del Nuevo Testamento. Entonces, si alguien que por lo menos en mi caso, yo me sentí intimidado de muchas supuestas manifestaciones que se dieron en la iglesia en mi adolescencia cristiana, comenzando en mi niñez y mi adolescencia cristiana, pues hubo muchas manifestaciones que se dieron en la iglesia supuestamente de Dios y que manipulaban, que intimidaban y que controlaban. Me sentía como amedrentado, no me sentía seguro, porque en las manifestaciones veía un Dios terrorista, un Dios vengativo, un Dios maldiciente. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. ¿Ok? Los dones no son para controlar. Es el acto, ese término controlar es el acto de gobernar y dirigir tu voluntad usando la manipulación y el engaño. ¿Okay? El controlar es el acto de intervenir en la vida de un ente en forma poco escrupulosa para dominar y sobrellevar sus pasos a beneficios del que controla, de aquel que controla a través de un don que supuestamente es de Dios. Toda manifestación que se dé con el objetivo de manipular, intimidar y controlar es producto de la carne o es una influencia satánica. Dios no manipula, intimida ni controla, Él persuade en amor. El término persuadir es el acto de enamorarte para ganarse tu voluntad. Por eso es que las cosas en Dios no se dan por retribución, porque sería entrar en un espíritu de prostitución. O sea, somos interesados. Nosotros verdaderamente no hay un impulso para hacer las cosas por amor, sino por retribución. O sea, ¿cuánto Dios me va a dar?
La prostituta no le importa quién tú eres, sino cuánto le vas a dar. Así es cuando nosotros no nos interesa a Dios, sino cuánto nos va a dar, estamos entrando en un tipo de prostitución. Las cosas de Dios no se dan por reprensión, porque entonces entraríamos en un terreno de la manipulación, de la intimidación, del control, nos sentiríamos mal y las cosas las hacemos fuera de nuestra voluntad, sino lo hacemos es conllevado por un temor, intimidados por un Dios, que si no lo hago, pues usted sabe lo que le puede pasar, porque Dios es vengativo, porque Dios quita lo que da, porque Dios enferma, porque Dios maldice. Y eso no lo enseña la palabra. Las cosas en Dios se van a dar es por reconocimiento. No se da por reprensión, no se debe dar por reprensión, no se debe dar por retribución, sino por reconocimiento. Eso es importante tenerlo por delante. Los dones no son para censurar o avergonzar o difamar. Los dones no vienen con el fin de desacreditar, difamar, avergonzar a una persona. Si en un momento determinado Dios revela la condición de un creyente en el aspecto negativo, se debe tener mucha prudencia para manifestar el don haciéndolo en lo personal. Se debe llamar al individuo como lo hizo el profeta Natán con el rey David, según lo que está escrito en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 7, pero no hacer alarde a voz populi la información que se recibió del don y de un supuesto pecado en la cual puede estar pasando a una persona. ¿Okay? Entonces, cuando Dios me ha revelado, Dios a mí me ha revelado y me ha manifestado la condición de pecado en la que está un individuo, y yo no lo he llamado delante de todo el mundo, y yo lo he dicho, lo he llamado a él en lo personal y le he dicho, mira, el Señor me dijo que te dijera esto, que tú estás en un espíritu de fornicación, te estás moviendo una conducta de fornicación, tienes problemas con masturbación, tienes problemas con pornografía, tienes problemas con relaciones extramatrimoniales, tienes problemas con promiscuidad, tienes problemas con resentimientos en ti, tienes raíces de amargura, tienes odio, tienes celos, tienes envidia, A o B, pero Dios me lo ha manifestado a mí para que en lo personal yo lo llame a él, pero no debo hacer de ese tipo de pecado a voz populi para avergonzar, como lo escuché en nuestros programas de televisión, donde una de estas predicadoras muy reconocidas, el Señor me dijo en público que aquí hay un montón de gente que tienen problemas de masturbación. Por favor, los hombres que se masturben, que pasen al frente, si no los voy a nombrar de uno por uno. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no dice eso, Dios no hace eso. Ahora, el profeta Natán llamó a David en lo personal para confrontarlo con el pecado que había hecho. Que David escribió el asunto, ese es el problema de David. Pero si David no escribe, nadie se entera del problema. Entonces, esto es algo que debemos nosotros que entender, que los dones no son para censurar, avergonzar o difamar. Los dones son para corregir, para bendecir, para instruir, para edificar, para exhortar, para consolar, para dar ánimo, para dar aliento, para reprender en el aspecto personal y si vamos a hacer una corrección, no nos vamos a hacer en un aspecto de censura para censurar a la gente. Nunca se haga eso. Llame a la persona, corrígalo. Dice la Biblia que si haces regresar a tu hermano del error, has cubierto multitud de pecados, y eso está bien, pero llámalo solo, no lo llame delante de todo el mundo, ni en voz popular ni en público. No lo haga así. ¿Ok? Los dones no son para beneficios o ganancias personales. Las escrituras dicen que los dones son dados para provecho, no para aprovecharse. Para provecho, no para aprovecharse. Para provecho, no para aprovecharse de la gente. Eso está escrito en primera carta a Corintios 12:7. El término provecho del griego significa ser útil para beneficiar a otros. O sea que los dones no son para sacar ventaja sobre otros, sino para que haya un beneficio recíproco entre dos personas o en lo colectivo en la iglesia como cuerpo. Pero siempre hay un provecho. Nunca los dones espirituales se deben utilizar para aprovecharse de la gente. Eso es importante que lo entendamos y lo tengamos por delante. Para producir celos y rivalidades. Los dones no son para eso. Para producir celos
y rivalidades. Según primera carta Corintios 12:25 se nos enseña que el celo no es un principio de los dones. Debemos tener en cuenta que la iglesia es y funciona como un cuerpo. Tiene diferentes miembros con distintas funciones. Nadie es más que otro por el hecho de que el Espíritu Santo en su voluntad manifieste un don con mayor frecuencia que en otros. Delante de Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. El que Dios use más a Juan de los Palotes, pues la hermana Petra no tiene por qué ponerse mal, no tiene por qué sentirse mal por eso, porque eso es voluntad de Dios, el designio de Dios. Dios lo quiere hacer así ya. Punto. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, somos hijos de Dios, nos ama a todos iguales. Dios no hace excepción ni acepción de personas, ni tiene favoritismo entre un grupo, ni saca de un grupo. Dios no hace eso. Él nos ama por igual a todos. O sea, como creyentes, no debemos sentir celo porque Dios use a uno más que a otro, mucho menos debemos valernos de lo que el Espíritu Santo nos da y hace en nosotros para producir celos en otros. Los dones trabajan en la diversidad, pero en unidad para alcanzar un objetivo. Eso usted téngalo por delante. Los dones no son para mostrar espiritualidad. Oígase este tópico. Los dones no son para mostrar espiritualidad. Los dones espirituales no son calibradores para medir la espiritualidad de una persona. El hecho de que en un creyente se manifiesten los dones del Espíritu no demuestra espiritualidad en él. Lo que sí evidencia el nivel espiritual en un creyente, lo que sí evidencia el nivel espiritual de un creyente y en la madurez de un creyente es el fruto del Espíritu, el cual se compone de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entre otros. Si a mí me ponen a escoger entre un creyente que manifieste los dones y otro que manifieste el fruto del Espíritu, me quedo con el que manifieste el fruto. Por la sencilla razón que el diablo puede imitar los dones, pero nunca podrá imitar ni inspirar a un creyente que se mueva en el fruto del Espíritu. Entonces, no me vengas a decir que tú eres más espiritual que otros porque Dios te usa más a través de un don espiritual. Eso es el deseo de Dios, es el querer de Dios, es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios. Entonces, moverse en el fruto del Espíritu aunado al perdón, no atacando ni censurando, difamando, injuriando, mintiendo, engañando, manipulando, te lleva a ser un hombre espiritual. Vuelvo a repetir, moverse en el fruto del Espíritu aunado al perdón, moverse en el fruto del Espíritu aunado al perdón, no atacando, ni censurando, difamando, injuriando, mintiendo, engañando, manipulando, te lleva a ser un hombre espiritual. Recuerda que los dones del Espíritu no es un unciómetro para medir la unción, mas el fruto del Espíritu sí mide el nivel de unción en la que te estás moviendo. Eso tiene usted que tenerlo por delante. Es una verdad que es sine qua non, que nadie la puede pasar por alto, la debe pasar por alto. Los dones espirituales no son para presentar espectáculos o show. Ninguna manifestación del Espíritu Santo se da con el fin de presentar un espectáculo que vaya en detrimento o a desmoralizar la obra de Dios. He tenido la experiencia de llegar a algunas congregaciones y he observado personas danzando supuestamente en el espíritu y han salido lastimados o leccionados por causa de dar tumbos contra las paredes o el pavimento. Por ejemplo, en el caso de las damas, han mostrado sus ropas íntimas al caer en el suelo, revolcándose como animales irracionales, manifestaciones que se asemejan a gentes endemoniadas o enfermos mentales,
Pablo dijo que todo lo que hagamos por el Espíritu debe hacerlo decentemente y con orden, según lo que está escrito en 1 Corintios 14:40. Todo lo que tú hagas refiriéndose a los dones del Espíritu, a la manifestación de los dones, hágase decentemente y con orden. Entonces, por esta causa, Pablo hace la advertencia y la exhortación al comienzo de la carta, al darse manifestaciones donde se caía en un estado inconsciente de euforia, éxtasis, alucinación, histéricas emocional e hipnosis que se daban mediante una serie de rituales, entrando en contacto directo con las fuerzas del mal y con frecuencias hablaban en lenguas extrañas, lenguas que a la fuente no eran divinas, sino eran satánicas totalmente. Toda manifestación que se dé en nuestras congregaciones en forma colectiva, como la iglesia, o en el creyente en lo personal, que redunde en perjuicio o detrimento al reino de Dios o atenta contra la moral, debe ser descartada como providencia, como proveniente de Dios. Porque Dios nunca va a usar un don para presentar espectáculos y show. Más que todo, tenemos el tipo de personas en nuestras congregaciones que tienen complejo de inferioridad, de autodepreciación y de baja estima, y que quieren usar una supuesta manifestación de un don como para llamar la atención o hacerse sentir. Eso no es lo que enseñan las escrituras. Tenga cuidado usted con eso. Evite este tipo de manifestación. Si en usted hay un impulso de manifestar un supuesto don para llamar la atención y hacerse sentir, pues no lo haga, porque tal cosa no es de Dios. Usted está cayendo en un error, está tomando el nombre de Dios en vano y usted le tiene que dar cuenta a Dios por lo que está haciendo. Tenga cuidado con ese tipo de manifestación que es netamente y enteramente humana. Otro de los tópicos que hay que desarrollar, que es una pregunta que me han hecho mucho por la web, es: maestro, ¿cuál es el don más importante y útil para la iglesia? La respuesta es muy sencilla. Aquel que el Espíritu Santo en su soberana voluntad considera manifestar para alcanzar un objetivo o solventar cualquier necesidad en la iglesia en el momento que se requiera. O sea, últimamente se ha dado la creencia que el don de lengua es el más útil y más importante en la iglesia. Pablo, por su parte, dice que si este don no tiene interpretación, carece de significado. Entonces, cuando hacemos un análisis de los dones en sus tres grupos, podemos apreciar que siempre trabajan en conjunto. Los dones de revelación trabajan casi siempre en forma conjunta, al igual que los dones de poder y los de expresión oral. Por esta razón, todos los dones son útiles e importantes en la iglesia. No hay uno que sea de mayor importancia, de mayor valor. Todos son útiles. Esto tiene que ver con la necesidad que se dé en la iglesia y lo que el Espíritu Santo debe cubrir para manifestar un don para cubrir en la iglesia. O sea, la manifestación de los dones del Espíritu Santo dependen de la necesidad. La manifestación de los dones del Espíritu Santo depende de la necesidad que haya en la congregación. El Espíritu Santo determina qué don ha de usarse para cubrir o solventar dicha necesidad. Esto nos da a entender que todos los dones tienen sus valores y utilidades. Ninguno vale más que otro. Pablo, en la carta a los Corintios, dice: los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Eso está escrito en primera carta a Corintios 12, 22, 25. Esto indica que ningún miembro del cuerpo puede despreciar a otro. Estos principios y valores que se dan en los miembros del cuerpo se dan en los dones. Todos son útiles en la iglesia. O sea, no te creas más que otro porque hablas más en lengua que otro. Porque Pablo dijo: en la congregación prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 palabras en lengua. O
Sí, no te crees más espiritual, más importante que otro, porque hablas más en lengua, porque interpretas o porque el Espíritu Santo te utiliza más a ti a través de las dones por ciertas razones. Ten cuidado con eso, porque vas a herir a otros con esa creencia y con esa forma de pensar. ¿Ok? Bueno, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.